La pirámide escalonada de Djoser en Saqqara. Las primeras sepulturas predinásticas eran unos rudimentarios fosos excavados en la arena a modo de criptas y cubiertos con losa de piedra. Esto no era muy frecuente, ya que al excavar terminaban desenterrando cuerpos. La evolución de su práctica fue construir un edificio encima de la cripta, cerrando con paredes de ladrillos. Al ir adquiriendo importancia, estos edificios se le añadieron salas en las que se guardaban las ofrendas para el muerto. Las tumbas tenían forma de tronco de pirámide de base rectangular. Su nombre de mastabas se dio a que tenían similitud a los bancos de las viviendas árabes en Egipto. Era frecuente la agrupación de las construcciones para diversos miembros de la familia para que en ultratumba tuvieran la misma unión que gozaban en vida propia. Si hubo una revolución perdurable y radical en la arquitectura egipcia, esa fue la protagonizada por el faraón Djoser, también llamado Djoser, y su arquitecto y primer ministro Imhotep, con la construcción de la pirámide y el complejo funerario en Saqqara, esto durante el siglo III. La innovación introducidas por Imhotep fueron de dos tipos. En primer lugar, tradujo en piedra las formas constructivas de los edificios de Alto y Bajo Egipto, sustituyendo el ladrillo de barro prensado, papiros y los troncos de árbol. En segundo lugar, inventó literalmente la pirámide. El conjunto funerario de la tumba y la pirámide de Djoser están rodeados por un muro de 10,4 metros de alto, un recinto rectangular de 545 metros de largo y 267 metros de ancho. Las pirámides de Giza figuran en primer lugar entre las 7 maravillas del mundo. Las 3 pirámides ya no serán superadas por ningún otro monumento egipcio. Las caras de las pirámides están perfectamente orientadas a los 4 puntos cardinales. La primera pirámide es la de mayor tamaño. Fue erigida por el faraón de la cuarta dinastía Keops entre los años 2680 y 2560 a.C. La segunda pirámide fue construida por el hijo de Keops, Kefren, y la tercera fue construida por el hijo de Kefren, Mykerinos. Las pirámides son fascinantes por su tamaño y la precisión con la que están construidas, aunque con el paso del tiempo el tamaño ha disminuido, porque su envoltura ha sido arrancada para aprovechar el material. La única que conserva parte de su envoltura original es la de Kefren. No siempre estuvo pensado en construirla en el lugar en el que hoy se encuentra. Su ubicación fue cambiada varias veces. La idea principal era colocarlo encima de la cámara funeraria excavada en la roca de la meseta. La pirámide de Keops ocupa una superficie de 5.3 hectáreas. Contenía unos 2.300.000 bloques que pesan entre 2.5 y 15 toneladas cada uno. Al norte del templo inferior de Kefren se aprovechó un montículo de la llanura para esculpir la esfinge de Kefren. Pero, ¿cómo hacían los egipcios esas construcciones? Para deslizar los bloques se usaron tipo trineos, o también se piensa que fueron plataformas de madera en forma de media luna, así entre varias personas podrían cargar un bloque. La nivelación se realizaba por medio de franjas llenas de agua, y una vez preparada la inmensa plataforma se iniciaba la colocación de los bloques de piedra. Según los datos de Heródoto sobre el asunto, 2000 años después, para construir la pirámide de Keops se emplearon 100.000 hombres en periodo de 3 meses, y la construcción duró 20 años. En esta época, la idea de una vida de ultratumba todavía se reservaba principalmente al faraón y su familia más inmediata. La creencia durante el Imperio Antiguo era que al morir el faraón se convertiría en Dios uniéndose a Ra. En el antiguo templo dedicado a Ra había una piedra apuntada llamada la piedra Ben-Ben, que simboliza la morada del sol. Las pirámides eran consideradas como gigantescas Ben-Bens. Sus piedras de coronamiento eran doradas y desde ellas el espíritu del faraón saludaba a Ra.
Poblados y casas egipcias. En las antiguas metrópolis egipcias de Menfis y Tebas han desaparecido, puesto que estaban hechas de ladrillo de barro prensado. Deir el-Madina, Egipto, empezaba hacia 1530 a.C., plano del poblado de los artesanos que trabajaban en las tumbas del Valle de los Reyes. El poblado servía de alojamiento para los calígrafos, pintores y escultores que construían las tumbas de los reyes y reinas de Egipto. Estaba ubicado en lo alto del Farallón, que dominaba las verdes campiñas del Valle del Nilo al este y el Valle de los Reyes al oeste. Para ese entonces reinaba el faraón Akenatón, y para los años 1379-1362 a.C. se fundó una nueva capital, Akenatón, el horizonte de Atón. Esta ciudad lo que pretendía era ser la sede de la revolución religiosa emprendida por Akenatón. Pero tras la muerte de Akenatón, la ciudad y sus nuevos templos fueron demolidos por los sacerdotes de Amón y las piedras del templo empleadas para construir otros edificios. Pero a pesar de ello, los escasos restos que se conservan del antiguo Akenatón han permitido la reconstrucción de una espaciosa casa de un suburbio septentrional de la ciudad. También una de las casas de los artesanos en Deir el-Madina, la planta y la sección muestran los componentes básicos de la casa egipcia: una primera sala para recibir, un salón principal de estar, un dormitorio y finalmente una... Entonces los calígrafos y los artesanos también debían vivir razonablemente bien, dado que sus servicios eran cruciales para el buen funcionamiento de los servicios del templo y para la creación de las inscripciones y pinturas de los templos y tumbas. Y las dimensiones de estas casas oscilan entre 4 y 6 metros de ancho y de 20 a 25 metros de largo. A menudo en estas viviendas tenían a su disposición de una pequeña bóveda o bodega de almacenamiento, excavada en la roca o debajo de la casa. La tumba de Hatshepsut en Deir el-Bahari. Establecida la capitalidad en Tebas, lo que señala el comienzo del Imperio Medio Tebano, surgieron dos grandes templos dedicados a Amón en Karnak y Luxor, ambos ubicados al sur de la capital y en el margen derecho del río. Estas tumbas, así como todos los demás edificios relacionados con el culto funerario, se construyeron al otro lado del río, excavadas en la roca del Farallón, justo en el límite que separa el desierto de las tierras cultivadas del valle. Este tipo de tumbas fue lo que inspiró el modelo de Deir. De esta tumba solo quedan fragmentos, pero junto a ella y en mucho mejor estado se encuentra la tumba de la reina Hatshepsut, quien gobernó como faraón de la dinastía 18 entre los años 1503 y 1482 a.C. Dicha reina encargó a su arquitecto y administrador Sirmut la construcción de un templo funerario con terrazas junto al Mentuhofen, que debía servir también como paraíso terrenal para Amón, con un jardín de árboles de la mirra importados del Pum. Todo el conjunto toma el modelo antiguo de las imponentes columnatas abiertas y la organización geométrica y espacial. Hay que destacar el modo como Sirmut adaptó la construcción al medio natural, integrando las terrazas en los escalonamientos naturales del terreno, mientras que las líneas marcadas por las columnatas evocan la verticalidad de las cavidades producidas por la erosión en la cara de la montaña, consiguiendo una admirable fusión visual entre montaña y templo. El templo de Karnak, el gran santuario de Amón. A lo largo de más de 2 milenios, los faraones embellecieron el principal centro de culto de Egipto, dedicado a Amón, el gran dios del Imperio Nuevo. Las columnas del dios Amón, el templo en Karnak, en Tebas, dedicado a Amón, fue el principal recinto de culto de Egipto desde el Nuevo Imperio. En busca del favor de Amón, los sucesivos faraones compitieron en erigir edificios y obeliscos en Karnak para honrar a Amón, dios principal del panteón egipcio. El poder de los sacerdotes. En el siglo XI a.C., el poder se dividió entre los faraones en el norte y los sacerdotes de Amón en Tebas en el sur. Uno de ellos, llamado Pinehem I, hizo erigir en Karnak un gran coloso, la barca de la divinidad. Durante los grandes festivales,
La barca con la imagen de Amón era llevada en procesión para los sacerdotes. En la imagen, la barca era un relieve de capilla roja de la reina Hatshepsut. Los guardianes del santuario. En el recorrido de las vías procesionales que unen los recintos sagrados en Karnak están flanqueadas por esfinges con cabezas de carneros que cumplían con la función de guardianes y protectoras. El esplendor de las ruinas en el siglo XVIII y XIX. Karnak maravilló a los investigadores a pesar de que las ruinas, como muestran en las litografías realizadas durante la expedición de Richard Lepsius. Hace más de 4000 años, Ifel II, rey de la dinastía 11, comenzó las obras del templo Amón-Re, en Tebas, donde se alza la moderna población en Karnak. Fue el núcleo a partir del cual durante los siguientes 2000 años docenas de faraones fueron creados y remodelando uno de los lugares de culto más ricos y espectaculares de la antigüedad, en que los arqueólogos han catalogado más de 200 estructuras. La cantora de Amón guarda silencio como cualquier templo egipcio. El santuario de Amón en Karnak empezó a construirse después de una larga serie de rituales con los que se pretendía purificar el espacio que iba a consagrar. Hay que tener en cuenta que en este templo egipcio no era solo un lugar en el que el pueblo acudiera a rezar, sino que constituía de la residencia de un dios. Por ello, a los sacerdotes egipcios, sirvientes de Dios, el primer ritual que se realizaba al inaugurar un templo era el estiramiento de cuerdas, que se documenta desde la dinastía I. Con este ritual, los sacerdotes buscaban orientar los ejes principales del templo hacia un objetivo predominante, bien fuera accidentes geográficos o puntos astronómicos, en este caso Karnak. La orientación del eje este-oeste se hizo hacia el punto por donde sale el sol de solsticio de invierno, de modo que si nos situamos en el muelle, ahí ante la entrada del templo, ese día veremos la salida del sol sobre la puerta oriental llamada Babel Makara, situada casi a 600 metros de distancia. A continuación, se esparcía yeso a purificar. La residencia del culto del dios que iba a habitar el templo de Karnak era Amón, también llamado el culto. En su origen, Amón era el dios local de la ciudad de Tebas, pero con el tiempo se convirtió en el dios principal del panteón egipcio asociado con el dios solar Re. El templo de Amón en Karnak. Los templos egipcios eran algo más que lugares de culto, combinado su función religiosas en los centros de aprendizajes y administración para la nación. El templo egipcio, el edificio público más importante en la época del Imperio Medio, era mucho más que una iglesia, tal y como solemos entender este concepto hoy. Era también un lugar de residencia y adiestramiento para el inmenso estado burocrático del Estado egipcio. Los sacerdotes impartían la enseñanza de la escritura y la pintura para garantizar que las imágenes e inscripciones de las tumbas fueran correctas. Los grandes templos incluían escuelas, universidades, bibliotecas y archivos. Eran grandes centros de administración gubernamentales, de estudio científico y médico y administración agrícola. Servían como granero público y como obradores. También se utilizaba para grandes escenarios de las complejas y congregaciones teatrales y religiosas que se celebraban en esa época de la inundación, cuando había que detener temporalmente las tareas en los campos de labor. El templo de Amón, al sur de Tebas, se convirtió gradualmente en el centro administrativo y religioso del Imperio egipcio.